Muy buenas noches. Saludos cordiales tengan todos. Es para mí un honor continuar participando de estos espacios tan importantes eh, de estudio bíblico. Vamos a iniciar hoy un nuevo viaje. Vamos a iniciar un nuevo desarrollo de la palabra de Dios con la con el deseo de que sea de edificación, de gran bendición para todos y cada uno de los que vamos a estar participando a través de estos videos. Les recuerdo que todos los martes a las 7 de la noche, si Dios nos lo permite, estaremos eh, estudiando la palabra, tratando de recibir, de poder asimilar aquello que Dios tiene para nosotros, y por eso, como siempre, reconocemos que necesitamos de su Espíritu Santo para que nos dé guía y dirección, y, y vamos a hacer una oración. Padre bueno, delante de ti estamos, oh Dios, dándote gracias por todo lo que hasta este momento nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos has ayudado tú. Y gracias por darnos ese poderoso recurso, Señor, que es tu palabra que es viva, que es útil para tantas cosas. Queremos oír tu voz a través de tu palabra. No queremos palabra de hombre ni pensamiento de hombre. Por eso te invitamos, Señor, con humildad, a que prepares nuestro ser para que podamos estar apercibidos y asimilar, Señor, tu mensaje, tu voluntad a través del estudio de esta carta que vamos a empezar a desarrollar hoy, Señor. Permite que escuchemos tu voz, Señor, y me pongo en tus manos nuevamente para que me permita ser un instrumento a través del cual tu palabra corra y sea de edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, la epístola a los Efesios. Vamos a adentrarnos en este libro tan lindo, en esta carta, ¿verdad? O epístola a los Efesios. Cosas maravillosas, ¿verdad? Están aquí a nivel doctrinal, a nivel de enseñanza, de creencia. Bases de la fe cristiana están en esta carta, y vamos a tratar de ir avanzando con calma, ¿verdad? Para extraer lo mayor posible de la enseñanza de esta epístola. Eh, para hablar un poco de las características de esta carta, ¿verdad? Digámoslo así, de la ficha de introducción de esta carta. Es una carta que se le atribuye, ¿verdad?, en su autoría, por supuesto que a Dios, pero eh, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, es inspirado para escribir esta carta a los Efesios. Eh, Probablemente, creen los estudiosos, existe la posibilidad de que haya sido una carta enviada en conjunto como un solo, ¿verdad? No solo para las iglesias de Éfeso, sino también para Colosenses. Porque en el verso 1, cuando dice aquí Efesios 1:1, el saludo que hace el apóstol: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando dice que está dirigida a los santos y fieles que están en Éfeso, tenemos que reconocer hoy, a través de la bendición de contar con muchos recursos con los que antes no se contaban, que a través de los manuscritos originales que han sido encontrados, tenemos que reconocer que en los manuscritos originales, esa frase en Éfeso, que están en Éfeso, no aparece en los manuscritos más antiguos. Por eso es que algunos dicen, bueno, posiblemente no era solo dirigida a Éfeso, sino que tal vez la intención de Pablo era dirigir una carta más abierta, que llegara a Colosenses, que llegara a Colosas, que llegara a toda esa zona de Asia, ¿verdad? Donde él había visitado, había caminado, había instruido a muchos, y que se preocupa por las iglesias que fueron levantadas en ese lugar. Nada más como detalle quizás técnico, ¿verdad? Para mencionarlo, pero
que en ninguna manera, ¿verdad? Estamos diciendo que esto sea contraproducente, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pensar más bien en una apertura mayor de esta carta, pues trae más bendición. Eso nos confirma también que al fin y al cabo el deseo de Dios es que esta carta no sea exclusiva para Éfeso. Sabemos que este mensaje ha sido escrito también como testimonio para nosotros, para la iglesia del presente, y por qué no, digámoslo así puntualmente, esta carta que vamos a estudiar está escrita para la iglesia de Costa Rica, para la iglesia Plantío de Dios, en el caso de los que se congregan y sirven, ¿verdad?, en la congregación de la cual soy parte, pero para toda la iglesia de Cristo en general. Ahora bien, otro dato importante de reconocer es que esta carta forma parte de lo que se conoce como las cartas de prisión. ¿Por qué de prisión? Porque hay 4 cartas que fueron escritas en ese periodo de tiempo en que el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. Mientras él estaba preso en Roma, al final de su vida, de su ministerio, escribe estas cartas que se conocen como cartas de la prisión. Ese es un dato importante para tener en mente a la hora que vamos avanzando en la lectura y desarrollo del texto, porque es lindo pensar en qué condiciones se estaba viviendo en el momento en que esto fue escrito. Bueno, Pablo está preso en Roma. Así es que tal vez un detalle más para mencionar en cuanto a esta ficha técnica de la carta como tal. Pablo está preso, por ende él no es el que lleva la carta, sino que lo hace a través de un mensajero, que en este caso el mismo texto nos confirma que es una persona llamada Tíquico. Tíquico es el encargado de llevar esta carta, así como lo hace con Colosas y otras cartas, ¿verdad? Otras ciudades a las cuales lleva las cartas. Fue enviado entonces Tíquico. Pero para iniciar vamos hoy a entrar de lleno al capítulo 1. El capítulo 1, como es característico, ¿verdad? Costumbre de la época, las cartas inician con un saludo que incluye el destinatario, y como es muy característico en Pablo, en sus cartas, en sus escritos, con un reconocimiento de alabanza, de exaltación a Dios. Dice Efesios 1:1. Tenga ahí abierto, vaya siguiendo la lectura conmigo, por favor. Pablo, este es su saludo, ¿verdad? Está diciendo quién escribe. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta es una carta entonces ¿para quién? Para la iglesia, santos y fieles, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Este concepto de gracia va a ser desarrollado también al interior de la carta. Y vamos a hablar un poquito hoy mismo sobre este tema de la gracia. El concepto de paz también es muy importante, cómo lo desarrolla Pablo en toda esta carta de Efesios, porque aquí paz va más allá de un sentimiento de quietud, de placer, de momentáneo, ¿verdad? Por así decirlo. El énfasis aquí de paz es ese shalom de Dios, entendido en el contexto de plenitud de Dios, la plenitud del cumplimiento de todos los propósitos de Dios, esa paz. 7 veces aparece a lo largo de la carta, y también vamos a mencionar en su momento más profundamente sobre este concepto de paz. Bien, inicia en el verso 3 ya el desarrollo de la carta como tal, y lo primero que nos dice Efesios 3:1 es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Inicia entonces con esto que prácticamente es un saludo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Una afirmación que para nosotros no es desconocida, ¿verdad? Es muy común en este tiempo presente que nosotros utilicemos ese aspecto de bendición, de ese reconocimiento de Dios le bendiga o de que somos bendecidos. Es lo mismo que está haciendo Pablo, es casi que su saludo para ya entrar en desarrollo, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo.
entonces él dice, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque nos bendijo, ¿verdad? Somos bendecidos. Y les decía que ese término de bendición nosotros lo usamos como saludo muchas veces, y la gente es común escuchar en nuestro país, Dios le bendiga, bendecido, bendecida de Dios, estoy bendecido, sea bendecido. La pregunta sería, ¿estamos realmente valorando, entendiendo cuán bendecidos somos? Yo titulé nuestro primer estudio de esta carta, nuestro estudio de hoy, lo titulé Grandemente bendecidos. Así es, porque Pablo va a desarrollar aquí esa realidad de cuán grandemente hemos sido bendecidos. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia de Cristo. Tú que me escuchas, tú que me ves, si eres parte de esa iglesia de Cristo, eres un hombre, una mujer grandemente bendecido, bendecida por Dios. Y dice que esa bendición con la que nos bendijo es una bendición espiritual. Una bendición espiritual que tiene su punto, digámoslo así, de origen, de desarrollo en los lugares celestiales, en Cristo. La razón por la que somos grandemente bendecidos es por Cristo, es por gracia, es por su obra. Toda bendición que hemos recibido la debemos a Cristo. Y bueno, muchos de los comentarios, muchos de los comentarios bíblicos, estudios de esta carta que usted y yo podemos encontrar a través de diferentes recursos impresos, coinciden en que quizás esa sea la frase más importante en toda la carta. En Cristo. El tema principal, en Cristo. Y hoy estamos afirmando que somos grandemente bendecidos. ¿En quién? En Cristo. A través de Él, estando en Él, por medio de Él, y como lo vamos a ver, para gloria de Él también. Dice además, entonces, que esa bendición que hemos recibido, ¿verdad? Es importante que consideremos que esa bendición es una bendición espiritual, es una bendición que trasciende esta humanidad, que trasciende lo natural. Es a lo que quiero referirme y enfatizar. Puntualmente dice que es una bendición entonces que trasciende los poderes humanos, las autoridades humanas, que es una bendición que nace, que se decreta, que se establece a través del poder, de la autoridad, de la voluntad misma de Cristo Jesús, que es Dios mismo. Así que bendito sea el Señor por eso. Es importante que reconozcamos el contexto en que se da esta escritura. Como les dije antes, Pablo está preso, ¿verdad? Pero quiero hacer dos afirmaciones de ese contexto antes de continuar desarrollando los versículos. El contexto de esta carta de Efesios, usted con calma, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que me ve, puede encontrar el contexto de esto en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y 19. Ahí con calma, cuando usted tenga un tiempito, vaya por favor y lea Hechos capítulos 18 y 19. Ahí está el contexto de esta carta. Ahí nos habla de en qué circunstancias se escribió esta carta. Pero a manera general, permítame hoy enfatizar un poquito ese contexto. Social, política, religiosamente, estos capítulos 18 y 19 nos confirman que existía un contexto de pecado, un contexto de idolatría, un contexto de rechazo, de oposición al cristianismo. De hecho, Pablo está preso por la causa de Cristo. Ese era el contexto en que se está escribiendo esta carta. Por causa de Cristo. Estamos hablando de entre el 50, 55 después de Cristo, el año 50 o 55 después de Cristo. Ese contexto, ¿verdad? Era un contexto no solo de pecado, no solo de idolatría, de libertinaje, sino de oposición al cristianismo, a esa nueva, que se consideraba una nueva religión que surgió y que entonces era atacada y había oposición.
Por causa del Evangelio, entonces, en el contexto, eso es lo segundo que estamos mencionando, es de ese contexto, Pablo fue llevado a Roma para pasar sus últimos días de vida y él escribe entonces estas cartas desde la prisión. ¿Por qué insisto en esto del contexto? A mí me parece maravilloso que podamos nosotros, hoy que estamos iniciando estos estudios, reflexionar sobre tener consideración de las condiciones en que Pablo escribe esto. ¿Qué esperaríamos que alguien escriba desde una cárcel? ¿Qué esperaríamos que alguien escriba cuando se le ha sido coartada su libertad, cuando se le ha impedido seguir haciendo lo que él considera su vocación, su llamado? ¿Qué esperaríamos de un cristiano que escribiera cuando las cosas, en vez de ir enrumbadas en bendición, se le tornan en conflicto, en oposición, y termina preso en una celda, en un lugar confinado, ¿verdad?, para el resto de su vida? ¿Qué esperaríamos de alguien que no solamente está preso, sino que es alguien que está, y lo sabe, próximo a morir, condenado a muerte? Lo interesante de esto es que Pablo escribe resaltando, lo primero que nos encontramos aquí en Efesios que él resalta es que somos grandemente bendecidos. Véalo usted, qué gran enseñanza para nuestra vida. En los momentos más difíciles, en que las cosas se nos ponen cuesta arriba, ahí también tenemos que alabar al Señor y tener la mira en que somos grandemente bendecidos. No en las complicaciones que nos han surgido, no. Todo eso es secundario. Nada de eso se compara con lo grandemente bendecidos que ya somos en Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo a través de esta carta, y que yo quiero que nosotros podamos asimilar también, porque sé que ese es el deseo de Dios, que nosotros vivamos cada día entendiendo que ya somos grandemente bendecidos. Aunque tal vez ese sueño que tienes no se ha concretado, aunque tal vez viniste a Cristo y eso te generó problemas y tu familia te empezó a rechazar, aunque tal vez tus amigos te abandonaron, o la gente empieza a darte la espalda o a burlarse de ti por tu fe, o aunque tal vez se haya complicado tu vida, tenemos que tener la mirada en esa realidad de que somos grandemente bendecidos. Vamos a avanzar. Dice el verso 4. Somos grandemente bendecidos. ¿Por qué? Vamos a ver algunas cosas por las que ya somos tan grandemente bendecidos. Pablo dice, observen, tal vez es lo que está diciendo es, quiero que lean esto y quiero que se afirmen en su fe y reconozcan que somos grandemente bendecidos por muchos aspectos. Lo primero que dice el verso 4 es, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Somos grandemente bendecidos porque somos Dios, somos escogidos. Dios nos escogió, dice, para bendición. Vea qué tremendo. Nos escogió para bendición. Somos grandemente bendecidos. Nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Fuimos escogidos para vivir esa santidad delante de nuestro Dios. Fuimos escogidos para ser benditos de Dios, bendecidos de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, dice, nos escogió para bendición, no para maldición. Tú y yo no fuimos escogidos para maldición. Fuimos escogidos para bendición. Lo mejor que le puede pasar a cualquier persona es venir a Cristo, encontrarse con Dios y reconciliarse con el Padre, con aquel que nos escogió desde antes, aún del que naciéramos, aún antes de la fundación del mundo. Observe conmigo lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, voy a leer el verso 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está,
Maldito todo el que es colgado en un madero. Tú y yo no fuimos escogidos para maldición. Es más, Cristo mismo se hizo maldición al morir en esa cruz para que nosotros fuésemos grandemente bendecidos. Él asimiló esa posición. Él tomó esa posición y fue hecho maldición. ¿Por qué? Porque maldito es el que es crucificado en un madero, dice Gálatas. Bueno, Él pasó por eso, para que tú y yo no lo tengamos que pasar. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Hay gente que aún en Cristo se le sale ahí de vez en cuando, ¿verdad? Un momento de enojo y qué maldición esta vida. Qué maldición este día. Uy, qué maldición con este trabajo. Uy, qué maldición con esta situación. No fuimos escogidos para maldición. Fuimos escogidos para ser bendecidos por Dios. Y aunque las cosas no salgan como queremos, tenemos que recordar que somos grandemente bendecidos porque Cristo nos escogió para bendecirnos. Ahora bien, este asunto de ser escogidos nos lleva a desarrollar un tema que ha causado, ¿verdad?, mucha discusión, mucha controversia a lo largo de siglos enteros, ¿verdad?, que es el tema de la predestinación, así como se conoce, ¿verdad?, el tema de ser escogidos, de ser predestinados. Y algunas personas se posicionan en la creencia de que hay una especie de doble predestinación o de doble escogencia, en donde Dios, antes de la fundación del mundo, antes de la creación de las personas, Dios dice, bueno, determino que estos son los que van a ser salvos y estos van a ser condenados. Estos son los bendecidos, estos los malditos. Y que Dios desde antes hizo esa división y entonces dice, voy a hacer estos dos grupos. Y si yo estoy dentro del grupo que fui escogido para salvación, predestinado para salvación, entonces gloria a Dios por eso. Pero si fui escogido para condenación, predestinado para ser los que se condenan, no, por más que intente, por más que haga, no voy a lograr nada, porque ya Dios determinó quién sí y quién no. Bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo más en que Dios tiene esa omnisciencia de la cual nos habla la palabra. Es decir, que Él tiene toda sabiduría, que Él tiene el conocimiento de todas las cosas, que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Y que, como dice también la palabra, en su presciencia, eso significa el conocimiento anticipado de Dios. Yo creo que en el conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas, ya Él sabía, por supuesto que sí, quiénes iban a responder a Él para salvación y quiénes le van a dar la espalda para condenación. Ya Él lo sabe. Entonces cuando dice ahí que escogió, no es una manera arbitraria, no es una manera caprichosa, no, es porque ya Él sabe de antemano quiénes van a responder a Él. Por eso es que la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo, ¿para qué? Ninguno se pierda. ¿Qué sentido tendría enviar a Jesús si ya Él determinó que no van a ser salvos los demás? ¿O qué contradictorio sería decir, afirmar la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda si desde un inicio ya Él hizo esa división donde dijo, estos ya queda establecido que perecen? No, yo creo que no hay arbitrariedad en Dios. Dios es Dios de justicia y de equidad. Y al menos a mí me gusta más esa interpretación, ese enfoque que reconoce que sí, hay una soberanía de Dios. Un gobierno de Dios, una autoridad de Dios y nadie le pasa por encima a eso. Dios determina y es el que va a decir quién entra y quién no. Pero desde antes de que nosotros naciéramos,
Ya Él sabía si íbamos a responder a Él o no. Y por eso los que estamos en Cristo y los que hemos dado respuesta, somos parte de esos escogidos para vida eterna. Gloria sea nuestro Dios por eso. Él es justo. Y ninguno que no lo merezca va a estar en la eternidad con Él. Y ninguno que no lo merezca va a estar en la condenación sin Él. Porque todo es por gracia. Es la obra de Cristo. Es la aceptación de Cristo y de su obra en nosotros. No hay nada que podamos hacer realmente para merecer eso. Pero Dios no condena caprichosamente. Eso es lo que quería apuntar. Espero no haber causado confusión con mi comentario, sino hacerles ver, ¿verdad? Que este tema es un tema muy amplio y que hay posiciones, ¿verdad? En torno a el hecho de haber sido predestinados o no, pero que particularmente a mí me parece que sí hay un conocimiento de Dios y por ende una escogencia de Dios, pero en justicia, en santidad, en equidad, en esa sabiduría, en ese conocimiento anticipado de Dios. Él de antemano sabe quiénes van a responder a Él y quién no. Ahora bien, dice además este texto verso 5, estamos Santiago 1, dice el verso 5. Leímos el 4, voy a leerlo de nuevo. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea el Señor. Según el puro afecto de su voluntad, dice que Él nos adoptó. Entonces somos grandemente bendecidos porque somos escogidos por Dios. Tú y yo tenemos que sentirnos gozosos de estar en Cristo porque somos los escogidos para salvación. Tenemos que estar agradecidos y gozosos porque somos grandemente bendecidos porque fuimos adoptados, dice también. Somos hijos de Dios y el Padre siempre cuida de nosotros. Somos hijos de Dios, tenemos que estar tranquilos, confiados y gozosos porque el Padre siempre va a cuidar de sus hijos. Nos adoptó como hijos. Esto es algo muy especial. Dice la evidencia histórica para referirme un poquito a ese concepto de adopción. El concepto de adopción que Pablo está mencionando aquí, su contexto inmediato, ¿verdad? En ese momento, en ese momento específico en que él está escribiendo esto, es muy distinto lo de esa época al concepto de adopción que hoy tenemos. Porque si hablamos de adopción hoy en día, pensamos automáticamente, por lo general, en niños. Una pareja por algún motivo no puede tener hijos, entonces decide adoptar a algún niño, por lo general un bebito. Se busca por lo general pequeñitos, ¿verdad? La gente quiere empezar adoptando chicos para moldearlos, formarlos, ¿verdad? Y a veces, tristemente, en los lugares de acogimiento de estos niños, algunos permanecen en instituciones y crecen ahí porque nadie los adopta, porque ya los sienten muy grandes. Pero el concepto de adopción que está hablando Pablo en su época era muy distinto. En el contexto de esa época resulta ser que la adopción más bien era un concepto de adultos. Era un concepto que se daba en la edad adulta más bien. Y era un concepto que se daba también en medio de esa situación social en que había esclavitud. Era un concepto en el que había esclavitud. Entonces, resulta ser que algún amo, algún dueño de esclavos, por alguna razón uno de estos esclavos hallaba gracia delante de su amo. Después de 7 años de servicio, el amo, el dueño de este esclavo, podía tomar la decisión de dos cosas.
convertirlo en lo que se conocía como un liberto o convertirlo en lo que se conocía como un adoptado. La figura del liberto, ¿cuál era? Era un derecho que se le concedía al esclavo, donde éste podía a partir de ese momento desenvolver ciertos aspectos de su vida fuera de la casa del amo. Podía salir a hacer ciertos negocios, podía hacer ciertas compras, podía tener tal vez días de mayor libertad fuera de la casa, pero seguía siendo propiedad. Podía concedérsele algún permiso para irse por un tiempo fuera, pero se consideraba que era un liberto. ¿Qué significaba eso, liberto? Que seguía siendo propiedad de su amo. Pero en cambio la figura de adoptado, de hijo adoptivo, la adopción, era cuando este amo determinaba que esta persona valía tanto para él como para incluirlo en su propia familia. Entonces, por lo general se le daba un anillo con un reconocimiento, ¿verdad? Un sello familiar. Tal vez recordarán la película Ben-Hur, por ejemplo. Y entonces esta persona, donde quiera que fuera, si quería seguir viviendo en casa, pues quedaba en casa, si se quería ir, se iba, pero donde quiera que fuera, su apellido, su identidad ya era no de un esclavo, era de hijo de ese señor de esa casa. La buena noticia para nosotros y por lo que tenemos que estar muy gozosos es porque tú y yo, por la obra de Cristo, por la gracia de Dios, ni siquiera nos concedió solo libertad, no, nos concedió adopción. Fuimos hechos hijos de Dios, como dice allá en Juan, a los que creyeron, Juan 1, 11 y 12. Nos dio la potestad, nos dio el derecho de ser hechos hijos, hijos de Dios. ¿Cómo no gozarnos por eso? ¿Cómo no sentirnos bendecidos? Si tú y yo somos familia de Dios, en donde quiera que estemos, porque así en su autoridad lo estableció el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, dice que nos hizo hijos suyos, Él es nuestro Padre, el Padre tiene cuidado de sus hijos. Pero además, continúa el verso 6 y 7, Efesios 6 y 7. Dice el 5, ¿verdad? Donde estamos, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea el Señor. Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y aquí entra un concepto muy importante, que es el concepto de gracia. Somos grandemente bendecidos porque Dios nos regaló su gracia. Y su gracia sigue viva hoy para nosotros, aun cuando le fallamos. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona, Él nos levanta. Dice que por su gracia Él nos redimió. Esta palabra redimir tiene que ver con comprar de nuevo. Es que interesante. Ya nosotros somos propiedad de Dios, porque Él es nuestro Señor y Creador. Pero el pecado nos apartó de Él. Y Dios quería reconciliarnos con Él nuevamente. ¿Y qué hace? Nos vuelve a comprar. Nos redime con su propia, la sangre de su Hijo. Cristo Jesús nos redime con su sangre preciosa. Esa es la obra de gracia más maravillosa. Imagínese usted cuánta gracia mostró Dios, que se tomó la molestia, solo por amor, por gracia, de volvernos a comprar, de pagar un rescate tan alto por ti y por mí, como la vida de su propio Hijo. Eso nos tiene que poner a pensar en uno de los aspectos de la gracia que a veces no se reconocen. Porque popularmente, comúnmente la iglesia conoce esa definición de que gracia es un regalo inmerecido de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es
un regalo inmerecido de Dios. Y nos gusta mucho ese aspecto de la gracia, esa definición de gracia. Pero hay otro aspecto de la gracia que es importante recalcar, sobre todo cuando pensamos en la obra de redención que Él hizo por nosotros. Déjeme decirle que gracia también es una conducta divina. Gracia también en la Escritura, en el Nuevo Testamento, evidencia no solo ese regalo de Dios, sino que evidencia también una conducta divina que Dios espera y demanda de nosotros sus hijos. Por ejemplo, vea lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios dice el capítulo 5, en ese versículo tan conocido que es el 17. 2 de Corintios 5, voy a leer no solo el 17, sino voy a leer también hasta el 20 para reafirmar esto que estoy diciendo. 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por esa obra de reconciliación que hizo Cristo, nosotros somos salvos por esa gracia. Pero también dice que nos hizo una nueva creación y que las cosas viejas ya quedaron atrás. Ahora tenemos que asimilar esta nueva conducta divina y vivir en santidad, porque somos embajadores de Dios. Somos los representantes ahora de Cristo. La iglesia representa a Cristo, ¿verdad? Tiene que dar testimonio de Cristo, luz de Cristo, donde quiera que esté. Y eso nos recuerda la gracia también, que Él nos redimió, que nos reconcilió con el Padre, para que siguiéramos en una vida falsa y desordenada y sin compromiso. No, el camino del Señor hay que tomárselo muy en serio, con mucho agradecimiento, porque somos tan grandemente bendecidos que no podemos perder el tiempo. Dice también aquí en 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 6, estábamos en el 5, déjenme un momentito porque es que lo cerré. Vean qué interesante lo que agrega igual el apóstol Pablo, pero en el 2 de Corintios 6, 1 y 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os rogamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación llegó, Él nos ha socorrido, su gracia se manifestó y ahora no podemos tomar esa gracia en vano. Por eso gracia también es una conducta divina. Tenemos que ser agradecidos y caminar en obediencia y caminar en santidad y ser fieles a aquel que nos ha rescatado y nos ha bendecido con tanta bendición. Bendito sea su nombre. Volviendo aquí a Efesios, dice además los versículos, estábamos en el 7, vamos al 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
porque también nos reveló su voluntad de ¿qué? De reconciliar todas las cosas en Cristo. Ese plan de Cristo sigue adelante. Tenemos que sentirnos gozosos de que hemos sido grandemente bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos dentro del plan de reconciliación. El misterio se nos reveló. La sabiduría de Dios nos fue entregada. Hoy tú y yo entendemos, bendito sea su nombre, que hemos sido reconciliados con el Padre y que Dios está reconciliando al mundo y que Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos de reconciliación del mundo con Dios. Eso es una realidad que no podemos pasar por alto. Reconciliando al mundo con Dios, como leímos también en Corintios. Ahora, dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de la voluntad, el deseo, la manifestación de la voluntad de Dios fue no solo reconciliarnos, sino entregarnos una herencia. Claro que somos grandemente bendecidos, porque ya tenemos una herencia maravillosa. Y esto no tenemos que perderlo de vista. No tenemos que perderlo de vista. Y por eso tenemos que alabar al Señor y bendecirle. ¿Sabe? El que merece el mérito por la herencia es el testador, es el dador de la herencia, no el que la recibe. Por lo general, lo admirable de una herencia que se entrega está en la persona que la preparó y la entregó. Mire qué clase de persona tenemos nosotros en Cristo. Y lo que Él ha hecho es tan poderoso que no tenemos por qué perder el tiempo en desánimo, ¿no? Ya nos bendijo tanto, tanto. Como por si fuera poco el hecho de que nos dijo que estaría con nosotros todos los días, todavía nos dice, y les doy herencia. Una herencia que trasciende lo terrenal. Una herencia que la van a tomar en plenitud en los cielos, en la eternidad. Mire qué lindo lo entendió Pedro. El apóstol Pedro también escribió de la herencia. Primera de Pedro 1, dice el versículo 3 y 4. Leo para ustedes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios. Tenemos toda esa bendición ya aquí, pero además una herencia incorruptible que no se marchita, que no se acaba y que nos aguarda en los cielos. Y a veces nos enfocamos en que no tenemos esto, no tengo aquello. No, somos poseedores de la mayor de las riquezas en Cristo y tenemos que gozarnos por eso. Además, dice el verso 13, volviendo a Efesios 1, en él también, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu que nos habita es la mayor confirmación de que Dios es real y que todo lo que ha prometido se cumplirá. Esa herencia la vamos a obtener, esa bendición ya la tenemos. ¿Y que nos confirma que todo esto es real y que somos grandemente bendecidos? El propio Espíritu de Dios que habita en ti y en mí. Claro que sí. Gloria sea al Señor por eso. Bendito sea su nombre. En relación a esto, dice Romanos 8. Ya casi voy finalizando. Dice Romanos 8. Voy a leer el verso 14 al 17. Dice lo siguiente, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor. Lo que dijimos ahora, no somos esclavos, no somos libertos, ya somos hijos. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Papito mío, una expresión de confianza, de cercanía, de seguridad. Y dice el 16,
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga usted, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No solo somos herederos, sino que agrega también este texto de Romanos que esa herencia es una coherencia, es una herencia compartida en Cristo. Es decir, que todo lo que Cristo va a recibir, está recibiendo, Él lo comparte con nosotros porque es nuestra herencia como hijos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y todavía dudas que seas grandemente bendecido o bendecida? Si tienes a Cristo, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y el Espíritu Santo nos confirma hoy mismo que somos sus hijos y que somos herederos y coherederos con Cristo. Déjeme terminar con esto. El verso 14 dice Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras, la evidencia, el adelanto de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo esto tiene un propósito: la alabanza, la gloria de Dios. Ese es el propósito, la gloria de Dios. Tenemos que caminar alineados en ese propósito. Tenemos que vivir todos los días glorificando a Dios, exaltando a Dios, dando testimonio de Dios, proclamándole al mundo que Él es el Dios sin igual, que cumple sus promesas, que no hay otro como Él, que somos dichosos de acercarnos a Él y ser recibidos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo para la gloria de Dios. Tenemos que estar siempre en línea, glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido grandemente. Me despido de ustedes con ese gozo y con esa convicción de que hemos sido grandemente bendecidos. Glorifiquemos a Dios por eso. Exaltemos su nombre en todo tiempo, porque Él ha sido bueno y lo sigue siendo. Hasta pronto. Nos vemos, Dios mediante.